Buenas tardes y bienvenidos otra vez a Versión de Arte, un espacio especial para la cultura y esta vez desde luego con lo que os vamos a presentar brinda este momentazo porque se mezclan muchísimas índoles artísticas dentro de las bellas artes. Tengo como invitada especialísima, muy contenta de tenerla conmigo, a una gran amiga, Merche Tranche. ¿Cómo estás, Merche? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Bueno, ella también tiene mucho que ver con esta exposición. En realidad tenemos que hablar que en el Centro Cultural Amaya de Irún, desde el 27 de julio hasta finales de septiembre, tenéis la gran suerte todos de venir a acudir a una exposición maravillosa que se ha querido brindar en homenaje al gran Antonio Valverde Ayalde, como apodo, ¿verdad? Y Merche Tranche es la historiadora que nos ha brindado con un precioso texto donde nos hablas de esa faceta, una de las facetas de Antonio Valverde como ilustrador, sobre todo, más que escritor, sobre todo, quería decir, porque ilustración es Dorta Cortadi quien habla de su faceta de Bellas Artes. Bueno, Merche, para entrar un poquito en materia, me gustaría que nos hablaras de ese estudio que has tenido que elaborar para, en un catálogo de 20 pocas páginas, has tenido que resumir toda la trayectoria amplísima de Antonio Valverde. Así que danos unas ideas, pistas. Bueno, no solo de él, sino de su familia, que en este caso es un elemento importantísimo, ¿no? Porque es una familia muy importante en Irún, sobre todo por su presencia gráfica a lo largo de más de 100 años, ¿no? Ya 140 años. Y entonces eso era también un factor, ¿no? Ver de él de dónde venía, cómo él se había criado en casa, había visto ya lo que era la industria gráfica y lo que era la imprenta. Y yo creo que había también visto o había vivido lo que era el ambiente liberal, un extremo, diría yo, en el caso de su abuelo, y luego yo creo que un poco más templado ya en el caso de su abuelo y su padre, pero eso era un elemento muy importante. Igual que es muy importante en él el elemento social, o sea, lo que él hace de aglutinador de la cultura vasca de esa época, ¿no? Entonces, a eso le ayuda también el entorno social que tiene en Irún, aunque él no se cría aquí, etcétera, pero todos, su abuela, sus primos, etcétera, todos están aquí y todos son de familias muy importantes, no solo económicamente, sino sobre todo culturalmente, ¿no? Eso es. Bueno, es verdad que entonces podemos hablar de Bernardo, que fue el iniciador de esta industria Valverde y, bueno, con el que además nace un semanario que se llama El Bidasoa, y ahí entonces pues tenemos muchos años que nos van a enseñar cómo es Irún, cómo vive la ciudad, cómo crece incluso esta, y sobre todo cantidad de gente importante escribiendo y haciendo ilustraciones. Cuéntanos un poco. Eso es. Bueno, yo creo que para que nos hagamos una idea de lo que significaba para un liberal de extrema izquierda, yo diría en aquel momento, una imprenta, nos podemos hacer ver muy claramente lo que significan ahora mismo también para cualquier iniciativa política las redes sociales, ¿no? Tener una imprenta era tener a su alcance la posibilidad de expandir sus ideas, ¿no? Entonces Bernardo Valverde, cuando llega aquí a Irún, es un voluntario de la libertad, un miliciano, de muy extrema izquierda en ese momento, y bueno, no sabemos muy bien si llega por motivos políticos, industriales o románticos, pero el caso es que viene de Donosti a Irún y aquí se queda, y con ayuda del ayuntamiento, que necesitaba una imprenta, que necesitaba un sitio donde poder hacer los papeles que había que imprimir, con ayuda del ayuntamiento él pone aquí una imprenta, y en esa imprenta, pues al cabo de muy poquito tiempo, después de varias tentativas infructuosas de sacar una publicación, saca El Bidasoa, que él titula Diario no político y que no es otra cosa que un diario muy político, ¿no? Entonces en esta primera fase él hace prácticamente todo, es como un malabarista, hace la imprenta, compone la caja, roba los artículos de muchas otras revistas, escribe 4 o 5 cositas que él llama cabos sueltos sobre la situación en Irún, qué pasa con una acera, qué pasa con tal, y en esta primera época prácticamente lo hace todo él. Luego el Bidasoa conoce una segunda época que yo creo que es la época de oro. Yo creo que él había fallecido ya y era su hijo el que lo llevaba. Ya no es la familia Valverde quien dirige la revista, pero sí se hacen los talleres Valverde.
y en esa edad de oro, bueno, pues están todas las grandes plumas, desde empezando por Pío Baroja, Victoriano Juaristi, en fin, todas las que nos podamos imaginar, ¿no? Y Ayalde coincide con la tercera época del Bidasoa, que es la que se reanuda después de la Guerra Civil, que es desde luego una edad de plata, gracias al trabajo de Emilio Navas, del secretario que perseguía a todos por todas partes para que le dieran colaboraciones. Y yo creo que en ese espíritu él empieza a colaborar mandando dibujos, mandando grabados, y luego ya empieza a escribir. Bueno, una revista que entonces se inicia en 1880, fíjense, y bueno, estamos hablando de Ayalde, que hemos dicho su seudónimo, en Antonio Valverde, hemos dicho el nieto entonces de Bernardo. Él también participa por primera vez hacia los años 53, 1953. Sí. ¿Nieto o es el bisnieto? Yo creo que es el bisnieto, ¿eh? Sí, creo que es el bisnieto. No, nieto. Bueno, vamos a... Es el nieto, es el nieto. Nieto. Porque está luego Gervasio, que es su padre, que es el hijo de Bernardo. Entonces, el nieto de Bernardo, que él entonces empieza con sus primeros pinitos escribiendo y sobre todo con los dibujos. Sí. Empieza como ilustrador, ¿verdad, Merche? Sí, sí. Yo ahí no voy a entrar, ahí te tenemos a ti para que des todas tus... pero yo me he quedado sorprendida, la verdad. Yo había oído siempre hablar de Ayalde, pero hasta no tener que hacer este trabajo no le había leído directamente. Y bueno, me he echado muchas risas, o sea, el sentido del humor, la pertinencia de muchos temas, el modo en el que él sabe, pues en una época de censura, tratar ciertos temas con ironía y sin que parezca que está diciendo nada. Bueno, a mí me ha parecido un gran escritor. Lamento la frase que está al principio de esta exposición en la que él dice que es un diletante y que es una pena, que él debería dedicarse sobre todo a la pintura. Yo no sé qué decir. Tú opinarás como pintor si tenía o no razón, pero desde luego como escritor yo creo que tiene mucho encanto. Merche, quiero aprovechar todavía que estás aquí conmigo para entonces esa parte 2 que decías, ¿no? Un señor que tenía en ese momento un don de gente, ¿no? Pues tanto literarios como ilustradores, como gente de las bellas artes. Estamos hablando de Oteiza, de Basterrechea, de Sistiaga, que ya están, bueno, Montes y Turrioz, por supuesto, que eran amigos de él, y bueno, Chillida, en fin, gente importantísima que están realmente haciendo los cimientos, vamos a decir, pero cimientos ya escritos de la cultura vasca, y él es realmente pues el presidente de todos estos, ¿no? Incluso oficialmente, y en el ámbito de las letras lo mismo, la relación con Arteche, con Koldo Michelena, con Peña Ganchegui, con Luis Duranzo, por supuesto que era su primo, toda esa relación en una generación que yo creo que todavía nos falta por reconocerle, ¿no? Es una generación que se ha quedado ahí como en lo gris, y que sin embargo yo creo que es una generación a la que le debemos mucho. Los entendidos hablan de la siembra, ¿no? Un poco de la generación que viene un poco después, de la siembra de lo que luego va a ser la cultura vasca, pero yo creo que estos son un poco los mantenedores de esa semilla, los mantenedores del fuego en circunstancias muy adversas. Son los que buscan, a mi modo de ver, una manera de ser euskaldun y vasco en una situación en la que ser euskaldun y vasco no era desde luego un valor, ¿no? Y ellos encuentran una manera viable de serlo y de mantener todavía el fuego encendido para que los que vengan detrás ya puedan hacer grandes cosas, ¿no? Bueno, Antonio Valverde, que también decir que murió en el año 70, 1970, era un hombre pues todavía joven, tenía 54 años, y le dio tiempo a aprender pues el euskera, que era su gran ilusión de hablarlo y de incluso pues aportar, ¿no? Ciertos valores a sonidos, al argot incluso de esta cultura tan bueno, que no sabemos realmente su origen, ¿no? Y luego también quiero que me hables un poquito de esto que estamos hablando, de esos 2 libros que le dio tiempo solamente a escribir. Así que venga, empieza. Bueno, pues el tema del euskera yo creo que fue fundamental, porque según dicen también los entendidos, fue el primer modelo de euskaldunberri que tuvo la sociedad vasca, ¿no? De alguien que sin saber euskera lo aprende además con Elvira Zipitria, que es toda una categoría, un poco bastante en la clandestinidad, y llega a ser jurado de Bercholaris y es capaz de apreciar la lengua vasca y escribir en lengua vasca. Esto tiene un mérito terrible, ¿no? Y la otra parte que me habías dicho, los libros. Bien, sus artículos se recogen en 2 libros, uno en euskera y el otro en castellano. Fondo de Txistu en castellano y Ibar y Xilean
en euskera. Yo creo que la riqueza hay que mencionar también el trabajo que a este respecto ha hecho Gonzalo Dúo, de recoger todos los trabajos y de estudiarlos, ¿no? De darle importancia al personaje que quizá había quedado un poco a nivel local en Irún y en Rentería y nada más, ¿no? Y en los trabajos de Gonzalo Dúo se recoge muy bien el valor que estos artículos tienen. Bueno, a mí me parecen fundamentales para una cierta época. Me parece que además nos dan muchas pistas de cómo era la vida. Ahí, por ejemplo, hay uno en el que él cuenta cómo sale de su casa y hasta que llega al trabajo, ¿no? Y toda la gente con la que se va encontrando. Bueno, es francamente maravilloso porque cada persona con la que se va encontrando es un trozo de esa sociedad de los años 50, ¿no? De la que tampoco tenemos demasiado porque bueno, las hemerotecas no funcionaban como ahora, no se guardaba todo. Entonces, bueno, es un trozo de la historia fundamental. Y por lo que respecta al estilo, bueno, a mí me ha parecido muy en la línea de su primo, de Luis de Uranzu, y yo suelo decir que para mí leer a Luis de Uranzu es como pasear una tarde de verano con viento sur, ¿no? Pues un poco, leer a Yalde es lo mismo, es encantador, pero a la vez también nos da ciertas pistas muy importantes. Y luego, si se sabe ver un poco por detrás o entre líneas, pues está ahí la crítica, un poco la crítica no mordaz, serena, pero crítica. Bueno, en total escribió ensayos, vamos a llamarlos así, 154 en el semanario El Bidasoa, de los cuales efectivamente, Merche, dos de estos libros que hemos mencionado aportan pues algunos de estos escritos y luego más temas, por ejemplo, sobre personas que él tenía muchísima relación, ¿no? Pues por ejemplo sobre Pío Baroja, sobre Oteiza, hace una carta. Ricardo también, tiene un retrato de Ricardo precioso, retrato literario me refiero. Sí, y sobre todo está esta cosa entre ellos de nutrirse unos a otros, ¿no? Porque también los artículos que se escriben sobre él a su muerte, que fue muy sorpresiva para la gente que le quería, pues el artículo que escribe José de Arteche, el que escribe Manuel de Lecuona, se ve que ahí desde luego hay una comunidad intelectual, pero también hay una comunidad de amistad, ¿no? Y bueno, pues tú has reflejado muy bien aquí eso en la exposición y creo que es un aspecto fundamental de él. Entonces tenemos un personaje complejo, industrial, pintor, grabador, escritor y esta labor social y cultural muy importante en Guipúzcoa. Yo creo que también es importante justamente lo que decías, recalcar que él en el fondo lo que le daba de comer, vamos a decir, ampliamente era como el fundador y el que mantenía, ¿no?, la industria gráfica Valverde, que era realmente su gran trabajo. Él empezaba por las mañanas allí en General Mola, ¿no?, en ese edificio inmenso con 5 plantas donde había 180 personas trabajando para él. Su hermano Santiago, por supuesto, también fiel ahí con su hermano, ambos, y Emilio Navas, como has dicho muy bien también. Y bueno, todo lo que pululaba en ese sitio, ¿no? Y él era realmente el gran, bueno, pues el empresario, ¿no?, que tiraba de todo ese carro y terminaba sus tardes pues haciendo, hemos dicho, sus escapadas hacia Oyarzún, que él ahí pues se quiso hacer una casa para disfrutar con su familia, sus 6 hijos, porque encima tenía luego 6 hijos, casi nada, y se dedicaba luego a pintar. Pero no quiero pasar a la parte de Bellas Artes sin que hablemos de la Academia Errante. Y bueno, pues esa, como también has mencionado rápidamente, esa participación que tenía, sobre todo yo creo con la cultura profunda vasca, ¿no? Pues Versolaris, quería ser jurado, los bailes vascos también estaba ahí, en fin, todas esas comidas que se hacían, ¿no?, con esta gente profunda de la cultura nuestra. Háblanos. Bueno, pues has mencionado el trabajo en la imprenta, pero el trabajo en la imprenta era un trabajo técnico, pero no solo, porque por ejemplo la gran revista que sacó en homenaje a San Sebastián, a Donosti, la cantidad de colaboraciones que él consiguió y la orientación, podemos decir así, no solo política sino artística, de esas colaboraciones, porque tenemos a Zorín, pero tenemos a Manuel Lecuona, tenemos a José Arteche y a Baroja, o sea, tenemos, digamos, como de los dos lados, y esa capacidad de aunar, eso es algo suyo, ¿no?, y algo que se reconoce mucho después de su muerte. Y sí, luego tuvo mucha influencia, desde luego, en la vida de Guipúzcoa, tanto en la Academia Errante de la Diputación, como en las reuniones que se hacían en la Diputación, que hacían Manuel Lecuona
y Arocena, Fausto Arocena. Y entonces él ahí, pues Manuel le cuenta muy bonito cómo él siempre llegaba como un poco tarde, humildemente se sentaba, pero era fundamental porque era capaz de unirles a todos, ¿no? Y insisto, esa generación a la que creo que no reconocemos suficiente porque nos parece gris, nos parecen un poco aburridos, pues yo creo que es fundamental para que hoy la cultura vasca esté donde está. Bueno, nos quedan 4 minutos, Merche. Si te parece bien, voy a hablar un poquito de lo que vemos en la exposición de Irún. Todo esto que hemos mencionado, sus 2 libros, la revista de San Sebastián Homenaje está aquí, La muerte de Manolete, el 4 de agosto también la tenemos aquí. En fin, existe incluso un librito de cuentos que él es el ilustrador y el que escribe esos cuentos tan maravillosos también. En fin, yo creo que es una colección maravillosa que hemos podido conseguir gracias a la familia Valverde, heredera de todas estas cosas. Y vamos a hablar, si te parece bien, y aquí me gustaría que me ayudaras un poco sobre las bellas artes, porque hemos dicho que cuando terminaba la jornada a las 7 de la tarde, venía su mujer a recogerlo allí en la empresa, en la industria, y le decía, venga, Antonio, vámonos a Oyarzún a descansar un poco. Y allí él, entonces, cuando llegaba, se dedicaba bueno, seguramente a dejar de pensar en sus obligaciones más directas, ¿no? y dejarse llevar por la belleza de la pintura y de esos viajes tan bonitos que él realizaba por Europa, París, Düsseldorf, Roma, también Barcelona, nuestra tierra, y allí pues siempre visitaba esos grandes museos y venía con muchas ideas para luego trabajar. Y eso es muy importante porque muy poca gente en esa época podía viajar y él podía viajar cada 4 años por temas de imprenta. Entonces él captaba muy bien los movimientos que estaban produciéndose en Europa y luego los trasladaba aquí. Y eso significa que fue un hilo con la modernidad también, ¿no? De ahí que entonces la exposición tiene como 2 partes. La grande, a la que a él le hubiese gustado realmente dedicarse más profundamente, que es el de la pintura, donde vemos esos ismos que van variando. Tenemos desde algún cuadro cubista, más expresionista, más vasco, más nuestro, con más color, con más fuerza del rojo y del verde. Y luego tenemos la segunda parte, que es la que hemos ampliamente dedicado hoy, porque tenemos aquí a nuestra amiga Merche Tranche hablándonos de su faceta más industria, literatura y relaciones públicas, que me parece que es muy importante. Y sobre todo, no olvidemos que gracias a este gran señor pues hemos podido, como lo has explicado muy bien, juntar a una época, una generación que ha sido el fundamento de poder tener hoy por hoy estos libros vascos con nuestra cultura, nuestras tradiciones en cantos, en bailes, en fiestas, que ellos han sido los que han escrito sobre ello. Eso es, sí. Y bueno, yo animo desde luego a todo el mundo a que venga a ver la exposición porque has hecho un trabajo maravilloso, ¿eh? O sea, el trabajo es fantástico, como has ido poniendo toda la información que tenías, tanto pictórica como de otras, y una al final acaba con una sensación, yo diría que alegre, ¿no? de todo esto. Y luego da también mucho gusto ver que pues en Irún, que no somos muy dados a eso, hemos colaborado un montón de personas con esto, ¿no? Te dejo a ti que digas quién. Bueno, efectivamente tengo que dar las gracias a todo el mundo. Como comisaria de esta exposición no he querido estar sola, por supuesto, porque era un momento ideal para juntar otra vez Irún. Entonces hemos tenido la colaboración de escritoras como Merche Tranche, hemos tenido la colaboración de la biblioteca con nuestro gran amigo Iñaki Ceberio, que nos ha dejado incluso libros para hacer el atrecho de esta exposición, muebles, vitrinas, mesas, en fin, un gran equipo. Quiero también recordar a Oyer Villar, que ha sido el fotógrafo de las maravillosas imágenes que vemos en el catálogo, a Edorta Cortadi. Tenemos un equipo técnico de pintores, de iluminación, de incluso imágenes con Irudiots, que nos ha hecho de una película que duraba 6 horas, particular de la familia Valverde, donde se ven ahí imágenes de esas relaciones que tenía Antonio Valverde Ayalde con estos grandes artistas, y tenemos un resumen de 20 minutos. Por favor, acudan, porque realmente lo hemos hecho con un cariño y con una profesionalidad, yo creo que digna de una ciudad, que Irún lo mismo, pues en fin, en Irún. En Irún, Merche. Pues de donde era su familia, claro, y donde mucha parte de su familia sigue estando, así que sí, hemos sido capaces, sobre todo tú, que has hecho una preciosidad, y yo creo que merece mucho la pena descubrir a este personaje. Bueno, gracias al Ayuntamiento de Irún, porque si no, sin su colaboración económica y espacial, pues no podríamos realizar este homenaje a un gran hombre que se llama Antonio Valverde, que nació en 1915 y murió en 1970. Acudan a una exposición de historia. Muchísimas gracias, Merche.
Y nos vemos pronto. Venga, con otra.